Voy a compartir pantalla. Ya, ahí debería estarse viendo el ejercicio número 1, el cual nos pide determinar la masa del sólido H delimitado por el cilindro parabólico de ecuación z igual a 1 menos i cuadrado y los planos x más z igual a 1, x igual 0 y z igual a 0, sabiendo que en cada punto la densidad está dada por ρ de x, y, z igual a z, ¿ya? Bueno, ya esto era a lo que me refería. Cuando nos piden calcular la masa del sólido H, sabiendo que en cada punto la densidad está dada por esta función, lo que en realidad nos están pidiendo es calcular la integral triple sobre esta función, ¿ya? Porque así se calcula la masa, ¿ya? Integral sobre la función de densidad, ¿ya? Pero para poder hacer esa integral, primero tenemos que tratar de entender la región sobre la que vamos a integrar, ¿cierto? Entonces, para esto, lo que voy a hacer es graficar las trazas de las funciones que me están dando acá, ¿ya? ¿Por qué las trazas? Porque si se fijan, aquí yo tengo una ecuación que depende solo de x y de z, ¿cierto? No depende de y. Y por otro lado, aquí tengo una función que depende solamente de z y de y, no depende de x, ¿ya? Entonces voy a graficar las trazas. ¿Qué son las trazas? Son estos gráficos de solamente dos variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a graficar la traza xz, que es cuando y va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, en esta traza yo puedo pasar el x para acá restando y me queda z igual a 1 menos x, lo cual corresponde a esta recta, ¿cierto? Lo voy a hacer un poquito más arriba. Esta recta, ¿ya? Y además, yo sé que cuando i es igual a 0, que corresponde a esta traza, z es igual a 1, ¿cierto? Entonces, voy a tener esto de acá. Z igual a 1. Donde esto es 1, y esto de aquí también vale 1, ¿ya? Entonces, esta sería como el corte de este plano según i igual a 0, ¿ya? Sería verlo desde el lado, ¿ya? De lado. Y por otro lado, la otra traza, que va a ser la de z, la del eje ZI, y Z y acá I, voy a tener que hacer esta parábola, ¿cierto? 1 menos i cuadrado, que es esta de acá. Ahí. Donde esto es menos 1 y esto es 1, ¿cierto? Ya. Y además, claro, ya, eso es lo que tengo. Este cilindro parabólico, ya, lo que es un cilindro, o sea, es una parábola, pero que se extiende infinitamente sobre el eje X, ¿ya? No sé si lo entienden. Y al cortarlo con este plano, lo que vamos a obtener es este objeto de acá, ¿ya? Si se fijan, ahí yo tengo el cilindro parabólico, que se extiende, como les digo, infinitamente, tanto para atrás en el eje X, como para adelante en el eje X, ¿ya? Y este de acá, lo rojito, es el plano x más z igual a 1, ¿ya? Y bueno, abajo está acotado por z igual a 0, y también está acotado acá por x igual a 0, ¿ya? Por eso llega hasta ahí nomás, y abajo llega hasta ahí solamente, ¿ya? Entonces, este sería la porción del volumen en la que tenemos que trabajar, ya esto lo tenemos que calcular el volumen, ¿ya? Entonces, lo primero va a ser ver los límites sobre los que vamos a integrar, ¿ya? Si se fijan, aquí es fácil ver que podemos hacer que i se mueva entre menos 1 y 1, ¿cierto? Porque esos son los valores entre los que se va a mover i. Entonces yo digo que el i se va a mover entre menos 1 y 1. ¿Qué otro límite puedo hacer al tiro? El de z, ¿cierto? Porque yo sé que z se va a mover entre 0, que va a ser desde acá, esto está dado por esta que presenta acá, porque está limitado por el plano z igual a 0, entonces va a partir desde acá hasta esta curva, ¿cierto? Pero esta curva es 1 menos i cuadrado. Entonces z va a ir desde 0
hasta 1 menos y cuadrado. Y me falta la variable x, que la vemos acá, ¿cierto? Que yo veo acá que parte desde 0, ¿cierto? Esto, lo que queremos cubrir es toda esta porción de acá, todo este triangulito. Entonces parte desde 0 y llega hasta... ¿Hasta dónde llega el x? ¿Qué límite le pondrían ustedes acá? Recordemos que este es la recta x más z igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué límite le pondrían acá? 1 menos z, muy bien. 1 menos z porque yo quiero que me dependa de la otra variable, ¿cierto? Aquí no puedo colocar 1 menos x porque precisamente estoy buscando el límite del x. Entonces, el x se mueve desde el 0 hasta esta recta, pero esta recta es 1 menos z, ¿cierto? Ya, bueno, y con eso tengo todo lo que necesito para poder hacer los cálculos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la masa va a estar dada por la integral entre afuera, de nuevo, esto se los voy a recordar, afuera tiene que ir los límites o la variable que tenga los límites constantes, ¿ya? Y en este caso, esa variable es y, entonces hacemos desde menos 1 a 1, ¿ya? Luego nos vamos con z, ¿ya? Porque eh, la variable que está acá solamente puede, sus límites solamente pueden depender de la variable que está afuera, ¿ya? Y en este caso la variable de afuera es y. Y aquí yo tengo que z me depende de y, entonces puedo colocar esto. Desde z hasta 1 menos y cuadrado, ¿ya? Y ahora la que me falta, que es x, que va desde 0 hasta 1 menos z. ¿Por qué no puse, o por qué no podía poner esta integral acá al medio? ¿Por qué no la puse segundo? Porque si yo la ponía acá, quería decir que la variable z estaba dentro, ¿ya? Iba a ser esta de acá, iba a ser la tercera. Pero en el límite acá yo tengo el z, ¿cierto? Y no, ese límite no me puede depender de una variable que yo tengo adentro, solamente, como les digo, tiene que ser de variables que están afuera, ¿ya? Entonces, por eso tiene que quedar adentro. En este caso estaba bien, porque 1 menos y cuadrado depende de y, que es la que está afuera, que es esta de acá, ¿cierto? Y 1 menos z depende de z, que es la que está afuera también, que es esta de acá, ¿ya? Entonces, ya bueno, ahí está, ese es el orden en el que vamos a integrar. ¿Y qué es lo que va aquí adentro? Como me están pidiendo la masa, lo que voy a integrar es la densidad de masa, que en este caso está dado por z, ¿ya? Entonces, integro z en dx, dz y dy, ¿ya? Y hago este cálculo, ¿ya? Primero integro respecto a x, ¿ya? Esto va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1 de la integral entre 0 y 1 menos y cuadrado. Y me va a quedar z, ¿cierto? Por, ¿cómo quedaría aquí? Por 1 menos z, ¿cierto? En dz en dy. Porque al integrar esto respecto a x me va a quedar un x, me va a quedar z por x, y al evaluar entre 0 y 1 menos z, me queda multiplicando por este 1 menos z. Entonces me queda esto de acá, ¿cierto? Y aquí yo puedo multiplicar esta expresión, me va a quedar la integral entre 1 menos 0 y 1 menos y cuadrado de z menos z cuadrado en dz en dy. ¿Ya? Bueno, y aquí simplemente cosa de calcular esta integral respecto a z, va a ser la integral entre menos 1 y 1 de, la integral de z es z cuadrado medio, menos la integral de z cuadrado, que es z al cubo tercios, y esto evaluado entre 0 y 1 menos y cuadrado en dy, ¿cierto? Bueno, y aquí es evalúo simplemente entre menos 1 y 1 de 1 menos i al cuadrado dividido en 2 menos 1 menos i al cubo dividido en 2, o sea, en 3, perdón, en 3. Y esto
lo integramos respecto a i. Bueno, aquí ya estamos trabajando con polinomios nomás, así que no es nada muy complicado. Desarrollamos esta expresión, este cuadrado de binomio, va a quedar la integral entre menos 1 y 1 de 1 menos 2 i al cuadrado más i a la cuarta, todo esto dividido en 2, menos, y desarrollamos este, este cubo de binomio, ¿cierto? Que va a quedar 1 menos 3 veces i cuadrado más 3 veces i a la cuarta menos i a la sexta, dividido en 3. Y esto en DI, ¿ya? Bueno, y aquí es solamente cosa de integrar. Aquí va a quedar un medio, ¿cierto? Va a quedar un medio i menos, va a quedar i al cuadrado, que va a ser i al cubo tercios, más, bueno, y así voy con cada uno de estos términos eh, que son polinomios. Y el resultado de esto va a ser 24 dividido en 105, ¿ya? Aquí no había mucho que hacer en realidad, ni de cambios de variables, ni nada de eso, porque ya estaba todo muy dado en coordenadas cartesianas, así que no nos metimos mucho en ese asunto. Sí lo vamos a hacer en los siguientes ejercicios, pero aquí era esto casi como una introducción a lo que es cálculo de masas, ¿ya? De una región en el espacio. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió el ejercicio? Para avanzar al siguiente. Ya. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio. La siguiente pregunta nos dice, calcule el centro de masa del sólido acotado por la superficie z igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado, si se sabe que su densidad está dada por esto, por delta de x, y, z igual a 1, ¿ya? Entonces, nos piden el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? ¿O cuál es la fórmula del centro de masa? Bueno, por ejemplo, si yo quiero saber el centro de masa, el centro de masa es un punto, ¿ya? Un punto, en este caso, en el espacio, porque estamos trabajando en R3, ¿ya? Entonces, lo denotamos por X barra, Y barra y Z barra, ¿ya? ¿Y por qué está dado esto? Por eh, el primer momento de inercia respecto a la variable X dividido en la masa, coma, aquí también el primer momento de I dividido en la masa y el primer momento de Z dividido en la masa. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se calculan estos primeros momentos. ¿Ya? Aquí lo primero que voy a anotar es que estos dos primeros momentos, ya, el centro, eso es decir, el centro de masa en la variable X y en la variable Y es cero. ¿Ya? ¿Y por qué es cero? Porque este sólido es simétrico respecto a los ejes X e Y, ¿ya? ¿Y eso cómo se ve? Bueno, se ve con la paridad de la región o del sólido, ¿ya? Evaluando en las variables, ¿ya? ¿Cómo veo yo si acaso es par respecto a la variable X? Bueno, reemplazo la variable X por menos X y veo que yo obtengo lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, evalúo en menos X, ¿ya? ¿Y qué voy a obtener yo? Z igual a menos X al cuadrado, pero eso es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, ¿cierto? Y eso es lo mismo que tengo acá. Entonces, es simétrica respecto al eje X. Y lo mismo con el Y. Evalúo en menos ¿y qué obtengo? Que Z es igual a X al cuadrado más menos Y al cuadrado, pero eso es Y al cuadrado, más Z al cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces también obtengo lo mismo de acá y por lo tanto es simétrica respecto al eje Y. No así con el Z, ¿cierto? Porque si yo reemplazo por menos Z, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener menos Z ahora es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más
z al cuadrado al cuadrado. Si bien esto de acá no cambia, aquí sí me cambió, ¿cierto? Aquí ahora me queda un menos z, y por lo tanto no es simétrico respecto al eje z, y eso lo voy a tener que calcular. Voy a tener que calcular esta componente. Pero debido a esto, debido a que es par en las variables x e y, yo voy a tener que esto de acá es igual a 0, y esto de acá es igual a 0 también. ¿Ya? Eso es algo que siempre se puede hacer y se puede concluir incluso viendo el gráfico de la región. ¿Ya? Si es simétrica respecto a alguno de los ejes, entonces el, el centro de masa en esa variable es 0. ¿Ya? Ahora, entonces necesitamos esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? El momento de inercia, el primer momento de inercia respecto a z y la masa del sólido, ¿cierto? Eso también es importante. Entonces, ¿cómo podemos calcular la masa, por ejemplo? La masa ya sabemos que va a estar dada por la triple integral sobre el sólido, ¿ya? De aquí la función de densidad, pero sabemos que es 1. Entonces va a ser 1 por el dB, ¿cierto? Porque estamos en un volumen, ¿ya? Entonces tenemos que integrar este sólido. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podríamos integrarlo? ¿Así directamente o a lo mejor me conviene hacer algún cambio de variable? ¿Qué creen ustedes? Claro, aquí me conviene, como dice Cristóbal, utilizar coordenadas esféricas, ¿cierto? Debido a la forma que tiene la ecuación, la expresión. Aquí este x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado me está diciendo que utilice coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces, un pequeño recuerdo acá. Las coordenadas esféricas están dadas por x igual a rho seno de phi coseno de teta, y igual a rho seno de phi seno de teta, y z igual a rho coseno de phi, donde el jacobiano de la transformación es igual a rho al cuadrado seno de phi, ¿cierto? Ya, entonces esta es la transformación que voy a aplicar, ¿ya? Y bueno, para poder hacer la transformación lo que necesito es los límites, ¿cierto? De cada una de estas variables, rho, phi y teta. Entonces, el teta, ¿entre qué valores va a variar? Entre 0 y 2pi, porque yo quiero que me dé la vuelta completa para poder abarcar toda la región, ¿ya? No hay nada aquí que me limite o que me acote lo que es el ángulo teta, ¿ya? Ahora, bueno, con eso vemos entonces que teta varía entre 0 y 2pi. Ya, ahora, para el ángulo phi, ¿cómo lo puedo ver? Aquí yo tengo que esto, si se fijan, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado es algo que es no negativo, ¿cierto? Es algo que es mayor o igual a 0. Entonces, yo digo que, lo voy a hacer acá, que z es mayor o igual a 0. ¿Pero qué es z? Z es rho coseno de phi, ¿cierto? Rho coseno de phi es mayor o igual a 0, ¿cierto? Pero yo sé que rho también es mayor o igual a 0, ¿ya? Incluso lo puedo hacer mayor estricto que 0. Entonces yo voy a tener acá que el coseno de phi tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? ¿Y para qué valores de phi el coseno es positivo? ¿Ya? Sabiendo también que el phi a lo más puede tomar valores entre, aquí lo voy a poner, que el phi a lo más puede tomar valores entre 0 y pi. ¿Qué valores de phi dentro de ese intervalo me hacen satisfacer esta igualdad? Claro, para valores de phi entre 0 y pi medio, ¿cierto? Porque si phi estuviera entre pi medio y pi, ahí el coseno es negativo y ya no me sirve. Entonces decimos que phi tiene que estar entre 0 y pi medios para poder satisfacer esto. Y por último, me falta el ρ, ¿ya? Y para el ρ voy a reemplazar lo que son las coordenadas esféricas directamente acá, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice esto? Z, que es
rho coseno de phi es igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero eso en coordenadas esféricas es rho al cuadrado, ¿cierto? Y rho al cuadrado, pero aquí está al cuadrado. Entonces quedaría rho a la cuarta. ¿Ya? Aquí puedo pasar el rho dividiendo y me va a quedar que rho al cubo es igual al coseno de phi, ¿cierto? Eh, y le puedo sacar raíz cúbica y obtener que rho es igual a la raíz cúbica del coseno de phi, ¿cierto? Bueno, ahí lo único que hice fue reemplazar acá y despejar el rho. Y ahí voy a obtener yo entonces que el rho se va a mover desde 0 hasta la raíz cúbica del coseno de phi. Y con eso ya tengo todo lo que necesito para poder calcular la masa de la región. La masa entonces va a estar dada por la integral entre 0 y 2pi para el teta, entre 0 y p medios para el phi, y entre 0 y la raíz cúbica del coseno de phi para el rho. ¿Qué va aquí adentro? Va la función de densidad, ¿cierto? Que ya sabemos que es 1 por el jacobiano, que vale rho cuadrado seno de phi. En de rho, de phi y de teta. Ya, entonces, aquí no me aparece ningún teta en ninguna parte, así que puedo llegar e integrar respecto a teta, por lo que me va a quedar 2pi, ¿cierto? Y voy a integrar entonces el rho al cuadrado. Me están hablando en el chat. Oh, perdón, como que a veces se me queda pegado y no se me abre el chat. Ahí está. Teta está entre 0 y 2pi porque x e y no tienen restricciones, precisamente. Aquí, aquí no hay ninguna ecuación o expresión que me acote el teta, ¿cierto? Si hubiese aquí algo que me dijera, por ejemplo, que el i tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? No sé, pues si me dijeran acá además que el i tiene que ser mayor o igual a 0, ahí me están acotando el teta porque el teta varía en el plano xy, ¿cierto? Que es el plano z igual a 0, varía en ese plano. Entonces, si me dicen que i es mayor o igual a 0, ahí el teta tendría que variar desde 0 hasta pi solamente, para poder estar dentro de ese espacio, ¿cierto? Asimismo, si varía entre, o sea, si me dicen que x mayor o igual a 0, ahí tendría que hacerlo desde menos pi medio a pi medio, ¿cierto? La idea es que siempre esté dentro de eso, pero como bien tú dices, como no tiene restricciones ni en x ni en y, entonces el teta se mueve libremente entre 0 y 2pi. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos esto, ¿cierto? El 2pi lo saqué porque integré respecto a teta al tiro, de nuevo porque no me aparece ningún teta ni en el integrando ni en los límites, así que lo puedo hacer. Me queda 2pi. Y entonces voy a integrar el rho cuadrado porque esa es la primera, ¿cierto? Entonces me queda rho al cubo tercios. Voy a sacar el tercios al tiro, me va a quedar la integral entre 0 y pi medios de seno de phi rho al cubo entre 0 y la raíz cúbica del coseno de phi en de phi, ¿cierto? Y aquí simplemente evalúo, me va a quedar 2pi tercios, la integral entre 0 y pi medios, de, me va a quedar seno de phi por rho al cubo, pero rho vale raíz cúbica del coseno de phi, entonces me va a quedar raíz cúbica del coseno de phi al cubo, que es coseno de phi, en de phi.
¿cierto? Porque la valor en 0 no me cuenta. Entonces me queda esto de acá. Y esto, bueno, aquí podría ser un cambio de variable, pero en realidad se puede hacer directamente, ¿ya? Porque yo tengo aquí el seno y aquí tengo su derivada. Entonces esto no va a ser más que 2pi tercios seno de phi al cuadrado, ¿ya? Evaluado, eh, aquí al cuadrado medios, evaluado desde 0 a pi medio, ¿ya? ¿Y por qué me quedo así? Porque como ya tengo la derivada, entonces la idea es que al derivar esto, me quede lo de acá, ¿cierto? Y si se fijan, al derivar esto me baja el 2, se me cancela con el de abajo, me queda seno de phi por la derivada del seno que es coseno. Me queda esto de acá. Entonces me queda lo mismo de arriba, ¿cierto? Eh, Se puede hacer también como un cambio de variable, pero es más rápido así, ¿ya? Entonces, ese sí me va con ese. Y me queda, entonces, seno de phi evaluado en pi medio, que es 1, ¿cierto? Al cuadrado, es 1. Y seno de phi evaluado en 0 es 0. Así me queda 1 por 1/3, o sea, por pi tercio, que es pi tercios, ¿ya? Entonces, eso es la masa de la región. ¿Quedó claro cómo se calculó? ¿Quedó alguna duda? Si no, avanzamos con el cálculo del primer momento de inercia, eh, o sea, el primer momento respecto a z, ¿ya? Que es lo que va acá arriba. ¿Y cómo se calcula eso? Mz es simplemente eh, la integral sobre el sólido en el que estoy integrando de z por, no, delta, por delta de x, y, z en dv. O sea, es z por la densidad de masa, ¿ya? Pero la densidad de masa sabemos que es 1, y z, como estoy trabajando en coordenadas esféricas, vale rho coseno de phi, ¿cierto? Entonces esto, con los datos que ya obtuve, me va a quedar la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi medios, de la integral entre 0 y coseno de phi a la 1/3, de z, que es rho coseno de phi, por la densidad, que es 1, por el jacobiano, que era rho cuadrado seno de phi, en de rho, en de phi, en de teta. Disculpa, ¿Sí? Dime. ¿podría volver a repetir por qué se integraba de 0 a 2pi? Ya. Bueno, el 0 a 2pi lo que me representa son los límites de la variable teta, ¿cierto? Teta me varía, a ver, voy a ver si tengo el documento acá, porque ahí se mostraba cómo era que variaban, eh, cómo era que se movían las variables dependiendo de las coordenadas que estuviera trabajando. Mm, no, creo que no lo tengo. Ya, pero la cosa es que tengo aquí el eje Z, por ejemplo, el eje X y el eje Y, ¿ya? Lo que es el ángulo teta me varía desde acá, voy a hacer en otro color, desde acá, dando la vuelta así, ¿cierto? Pero solamente en el eje XY. No me toma en consideración para nada Z, ¿ya? Porque toma de nuevo los valores en ese plano, ¿ya?
Entonces puede ir desde 0 hasta 2pi, ¿ya? Pero en este caso, yo no tengo ninguna restricción sobre x e y, ¿cierto? No hay nada que me limite esos valores. Entonces puede tomar cualquier valor. Por eso yo lo digo entre 0 y 2pi. Si aquí me dijeran, por la superficie z igual a todo esto, y igual a 0, y mayor o igual a 0, entonces ahí yo estaría considerando solamente los valores que están acá arriba. Y ahí yo diría que el θ está acotado entre 0 y pi, ¿cierto? Porque ahí me estoy acotando los valores del θ, de nuevo, porque estoy acotando los valores del i, ¿ya? Lo mismo con el x, ¿ya? O si tuviera alguna relación entre los dos. Pero como no hay nada que me limite ni el x ni el y, entonces yo lo hago variar libremente entre 0 y 2pi. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí lo otro sería como graficar lo que es la superficie, pero no, esta no es tan fácil de ver, a menos que se haga con un programa como matemática. Así que esa sería como la manera en la que se puede ver el límite del θ, ya viendo que no hay una restricción sobre las variables x e y. ¿Ya? Sí, gracias. Ya. Entonces quedamos acá, ¿cierto? Ya, y de nuevo, igual como en la parte anterior, aquí no hay ningún θ ni en el argumento ni en los límites, así que puedo integrar al tiro por esa variable y me va a quedar 2pi, 2pi por la integral entre 0 y pi medios, ¿cierto? Y aquí me va a quedar ρ al cubo, ¿cierto? Entonces me va a quedar ρ al cubo, que integrado es ρ a la cuarta cuarto, ¿cierto? Saco el un cuarto y me queda coseno de phi, seno de phi, ρ a la cuarta. Evaluado desde 0 hasta la raíz cúbica del coseno de phi. En de phi. ¿Ya? Y lo evalúo. Me va a quedar aquí pi medios. La integral entre 0 y pi medios. De el coseno de phi, seno de phi, por, y aquí me queda coseno de phi a la 1/3 elevado a 4, que es coseno de phi elevado a 4/3, ¿cierto? De phi. Y esto es igual a, aquí multiplico coseno de phi por coseno de phi a la 4/3, y va a quedar entre pi medio de 0 a pi medio de el seno de phi por el coseno de phi elevado a 7/3. Ahí. 7/3 en de phi, ¿cierto? Ya. Ya bien, todo bien hasta ahí. Aquí si se fijan, igual que antes, aquí tengo el coseno de phi elevado a algo y aquí tengo la derivada del coseno, ¿cierto? Pero con un menos. Así que eh, puedo hacerlo directamente, tratando esto como una variable cualquiera, ¿ya? ¿Y cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar pi medios, me va a quedar menos pi medios, porque al derivar coseno me queda menos seno de phi, ¿cierto? Entonces necesito ese menos para que me multiplique por ese menos me va a quedar coseno de phi elevado a 7/3 más 1, ¿cierto? Que es 10/3 dividido en 7/3 más 1, o sea, 10/3. Y eso evaluado desde 0 hasta pi medios. Ya, y ahora evalúo simplemente, si se fijan, coseno de pi medios es 0, ¿cierto? Elevado a 10/3 es 0, y coseno de 1, de 0, perdón, es 1. Y con ese menos me va a quedar positivo, entonces me va a quedar simplemente 3pi partido en 2 por 10 son 20. Ya queda esto de acá.
Quizás lo deba explicitar aquí. De nuevo me queda menos pi medios por 3 partido en 10. Y aquí me queda coseno de pi medio es 0, me va a quedar 0, menos, claro, menos coseno de 0, que es 1. Me queda aquí. Entonces me queda menos 1, por ese menos me da positivo y me queda 3 pi partido en 20. ¿Ya? Y así, el centro de masa la variable y es esto, que es mz, ¿cierto? 3 pi dividido en 20, dividido en la masa. Y la masa nos había dado pi tercios. Entonces divido en pi tercios. Y esto es igual a, bueno, los pi se me cancelan y me queda 3 por 3 son 9 sobre 20. Y así, entonces, lo que nos piden es el centro de masa total. Entonces, el centro de masa es x barra, y barra, z barra. Es igual a, bueno, dijimos que en x era 0, dijimos que en y era 0, y en z lo acabamos de calcular, que es 9 sobre 20. ¿Ya? Esa sería la respuesta entonces. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió todo bien? Bueno, si está todo claro, entonces avancemos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, considere un disco de radio A y un punto ubicado en su frontera. La densidad de masa por unidad de área en cualquier punto P del disco es igual a la distancia entre P, que es el punto P, y A, ¿ya? Que es el punto fijo dentro del disco. Nos piden encontrar la masa del disco, el centro de masa del disco y el momento de inercia del disco, con respecto del eje tangente al disco en A, ¿ya? Ya, bueno, entonces quizás está como un poco abstracto todo lo que se menciona, ya, así como que no nos detallan nada ni de algún punto en el espacio, ni de alguna ecuación explícita, ya, pero nosotros la podemos obtener, ya. Nos dicen, considere un disco de radio A, ya, y un punto A ubicado en su frontera, ya. O sea, eh, si yo tengo aquí, por ejemplo, el eje Y y el eje X, me dicen un disco, ¿cierto? De radio A. Yo ese disco lo podría colocar en cualquier parte, ¿ya? Pero ¿dónde creen ustedes que me conviene colocarlo? Cerca del origen, ¿ya? Porque así todas las ecuaciones van a ser más sencillas, ¿ya? Y además me dicen un punto A ubicado en su frontera, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer, como ese punto A es fijo, lo que voy a hacer es colocar ese punto A en el origen, ¿ya? Me va a quedar así, algo así. Ya, algo así. Este es el disco, ¿ya? Este de abajo es el punto A, ¿ya? Este de acá. Y además el radio de este disco vale A minúscula, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a poder describir este disco? Bueno, es un disco que es un círculo, ¿cierto? Centrado en el punto 0, i menos a, ¿cierto? Y de radio a. Entonces, su ecuación va a estar dada por eh, x al cuadrado más i menos a al cuadrado. Y esto es igual a al cuadrado, porque esto es el radio, ¿cierto? Ya, entonces, esta es la ecuación. Y para hacer más fácil y más sencillo lo que van a hacer los cálculos, lo que voy a hacer es utilizar coordenadas polares, ¿ya? X igual a r coseno de teta, y, perdón,
y es igual a R seno de teta. O sea, de teta. Y J es igual a R, que es del jacobiano, ¿cierto? Y con esto, con este sistema de coordenadas, el círculo o el disco va a quedar expresado por, bueno, x al cuadrado, que es R cuadrado coseno cuadrado de teta, más y menos a al cuadrado, ¿cierto? Pero eso es R cuadrado seno cuadrado de teta menos 2 veces a por i, ¿cierto? Que es menos 2 veces a por r seno de teta. Y aquí me queda más a cuadrado igual a cuadrado. Esos a cuadrado se cancelan y me queda esto igual a 0, ¿cierto? Y aquí esto me queda r cuadrado. Al hacer esta suma, puedo dividir por r y me va a quedar que r es igual a 2a seno de teta. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión que me define este disco del que me hablan acá en el ejercicio. ¿Ya? Y nos falta saber una cosa más, y es la densidad de masa, ¿cierto? Nos dicen que la densidad de masa por unidad de área en cualquier punto P del disco es igual a la distancia entre el punto P y A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me pongo aquí, voy a tener cierta masa, cierta densidad de masa. Si me paro acá voy a tener otra densidad de masa, y si me paro acá voy a tener otra densidad de masa. ¿Cómo va a quedar expresada esa densidad de masa? ¿Ya? Tomando en cuenta lo que me dicen acá, que es igual a la distancia entre el punto P y A. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces esa densidad de masa? Raíz de x cuadrado más y cuadrado. Claro, ¿cierto? Es raíz de x cuadrado más y cuadrado porque esa es la distancia entre cualquier punto hasta el punto A, que es el origen, ¿cierto? Y como estamos trabajando en coordenadas polares, ese raíz de x cuadrado más y cuadrado es r, ¿cierto? Entonces, la densidad, que lo voy a llamar delta, delta, ahora dependiendo de r y teta, es igual a r, ¿correcto? Ya, entonces ahí ya tengo lo que necesito para calcular en primer lugar la masa del disco. ¿Cómo va a quedar la masa? Para el primero. La masa va a ser igual a la integral entre el ángulo. ¿Entre qué valores varía? A ver si me ayudan. 0 y 0 y pi, ¿cierto? Porque va desde acá hasta acá. Yo estoy trabajando solamente en el primer y segundo cuadrante. Ahí está definido el círculo, entonces entre 0 y pi. ¿Y el radio? ¿Qué valores va a tomar? O sea, sí, el R, ¿qué valores va a tomar? Bueno, el R va a partir acá, ¿cierto? En el origen, y va a llegar hasta el círculo. Pero el círculo está definido por esta ecuación. Entonces va a ser desde 0 hasta 2a seno de teta, ¿cierto? Y aquí me queda adentro la densidad de masa, porque estoy calculando la masa, por el jacobiano, que es R. Entonces me queda R cuadrado en dr en d teta. ¿Ya? Entonces me va a quedar eso, R cuadrado, que al integrarlo me va a quedar R al cubo tercios, ¿cierto? Entonces me va a quedar un tercio de la integral entre 0 y pi de R al cubo, evaluado desde 0 hasta 2a seno de teta en d teta. Entonces me queda esto, que es igual a, aquí me va a quedar esto al cubo, ¿cierto? Va a quedar 8a al cubo, lo voy a sacar, tercios,
la integral entre 0 y pi de el seno al cubo de teta, en d teta. Y ahora tengo que calcular esto. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, puedo escribir esto como 8a al cubo tercios la integral entre 0 y pi de seno al cubo, lo puedo escribir como seno por seno al cuadrado, ¿cierto? Pero seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces me va a quedar seno de teta por 1 menos coseno cuadrado de teta en d teta. ¿Cierto? Ya. Y ahora esto va a ser igual a la integral de 8a al cubo tercios entre 0 y pi de, voy a multiplicarlo solamente, seno de teta menos seno de teta coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Y ahora, bueno, la integral no es para nada complicada, de hecho acabamos de hacer una bien parecida. Aquí queda 8a al cubo tercios. La integral del seno es menos coseno de teta. Y aquí la integral de esto es, bueno, aquí ya tengo la derivada menos seno de teta, ya tengo la derivada del coseno, entonces va a ser simplemente más coseno al cubo de teta tercios, ¿ya? Evaluado entre 0 y pi. Ya, entonces ahora evalúo los límites, queda igual a 8a al cubo tercios, aquí me queda coseno de pi es menos 1, entonces me va a quedar aquí menos 1 menos coseno de 0 es 1, entonces va a quedar 1. Más, entonces me queda aquí, coseno de pi es menos 1 al cubo es menos 1. Y de nuevo, coseno de 0 es 1 al cubo es 1, me queda menos 1. Y aquí tercios. Entonces esto va a ser igual a menos 1 menos 1, eso es 2, menos 2 tercios. ¿Cierto? Y esto es igual a 32a al cubo partido en 9. ¿Ya? Pero aquí me va a quedar 6 menos 2 son 4, 4 por 8 son 32. Y ahí abajo me va a quedar un 3, y me queda 3 por 3 son 9. 32a al cubo noveno. ¿Ya? Y esa es la masa de el disco. ¿Ya? Que no es solamente el círculo, ¿ya? Yo quiero dejar claro que es el disco es todo lo que está dentro. Es todo esto de acá. Y ya eso le calculamos la masa. Ya, entonces, ahora pasemos al 2, que nos piden el centro de masa del disco. Ya. Bueno, como vieron en la anterior, para el centro de masa necesitamos la masa, pero ya la calculamos, ¿ya? Y el centro de masa es un punto, ¿cierto? Hay una de las dos variables que en el centro de masa va a ser 0. ¿Me pueden decir ustedes cuál de esas dos variables va a ser 0? Así como sabiendo cuál es la geometría del disco, cuál es el objeto sobre el que estamos trabajando. ¿Me pueden decir cuál es la variable que va a ser 0 en el centro de masa? Bueno, la variable que va a ser 0 es aquella respecto a la cual existe una simetría, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo aquí, que esta es la ecuación de el disco, aquí, bueno, para que sea el disco en realidad debería haber aquí una desigualdad. Pero bueno, esta es la ecuación. Entonces, lo que veo yo es ver si es que es simétrica respecto a una u otra variable, ¿ya? Entonces veo respecto a x.
¿Es simétrica respecto a x aquí? ¿Es par respecto a x? Sí, porque si yo reemplazo por menos x, aquí me queda menos x al cuadrado, que es x al cuadrado, me queda esto mismo, es igual a al cuadrado, ¿ya? Entonces, ese centro de masa respecto a esa variable es 0, ¿ya? De nuevo, porque existe esa simetría. Y respecto al eje y, tenemos que, si yo reemplazo aquí por menos y, me va a quedar x al cuadrado más menos y menos a, ¿ya? Pero eso yo lo puedo factorizar como menos i más a, y al cuadrado me va a quedar i más a al cuadrado, pero eso ya es otra cosa, eso representa otro disco que está de hecho desplazado hacia abajo, así que no es simétrico respecto a esa variable, ¿ya? Y por lo tanto, yo solamente puedo concluir de este análisis que hicimos que el centro de masa respecto a la variable x, o sea, x barra, es igual a 0, ¿ya? Mientras que el i barra yo lo voy a tener que calcular. Y el i barra va a ser igual a 1 sobre la masa, ¿cierto? De la integral doble, perdón, sobre el dominio de i, porque estoy calculando el centro de masa respecto a i, por la función de densidad que habíamos llamado delta. X, y en dA. ¿Ya? Y como estamos trabajando en coordenadas polares, lo vamos a hacer así. Entonces sería 1 sobre m, que ya conozco el valor de eso, ¿cierto? Es, esto de acá vendría siendo 9 sobre 32a al cubo, por la integral entre 0 y pi, ¿cierto? Que eran los valores que tomaba el ángulo, la integral entre 0 y 2a seno de teta, que es los valores que toma el radio, y ¿qué vendría aquí adentro? Aquí adentro entonces sería I, que en coordenadas polares es R seno de teta, por la función de densidad, que dijimos que era R, ¿cierto? Por el jacobiano, en dr en d teta. ¿Ya? Y eso, bueno, ahora es cosa de calcularlo, ¿cierto? Aquí me va a quedar R al cubo. Entonces, R al cubo, al integrarlo, me queda R a la cuarta cuartos. Entonces me va a quedar 9 dividido en 32a al cubo por un cuarto. La integral entre 0 y pi de seno de teta, R a la cuarta, 0,2a seno de teta, en de teta. Esto es igual a, entonces ahora evalúo en los límites, aquí me va a quedar 2a seno de teta a la cuarta, 2a a la cuarta es 16a a la cuarta, entonces me va a quedar 9 por 16a elevado a 4 dividido en 32a al cubo por 4. La integral entre 0 y pi de, y me va a quedar seno a la cuarta, pero con este seno me queda seno a la quinta. ¿Cierto? Bueno, aquí con este se me va, me queda 4 acá, 1 acá, este y este me queda 8 acá y 1 acá. Entonces me va a quedar ahí acá, este y este. Me queda 9a dividido en 8. Y aquí me queda la integral entre 0 y pi del seno a la quinta. Pero, bueno, haciendo el mismo truco que hice de antes, esto es lo mismo que la integral entre 0 y pi de seno a la quinta, lo puedo escribir como seno por seno a la cuarta, ¿cierto? Seno de teta por seno a la cuarta. Pero seno a la cuarta es seno al cuadrado, ¿cierto? Y seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de teta, al cuadrado, ¿ya? Y esto en de teta. Entonces, de nuevo, por si se perdieron, esto es 1 menos coseno cuadrado de teta es seno cuadrado, ¿cierto?
Seno al cuadrado es seno a la cuarta, y seno a la cuarta por seno es seno a la quinta. Entonces, esto de acá es lo mismo que lo de acá arriba. ¿Ya? Bueno, y ahora desarrollo este cuadrado. 9a octavos, la integral entre 0 y pi de seno de teta por 1 menos 2 veces coseno cuadrado de teta más el coseno a la cuarta de teta entre teta. ¿Ya? Y integramos igual como lo habíamos hecho hasta ahora en los otros ejercicios. Esto sería 9a octavos. Aquí me quedaría la integral del seno, porque seno por 1, eso es seno, y sería menos coseno de teta. Luego me quedaría seno por, o sea, menos 2 seno coseno cuadrado. Y eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Me va a quedar más 2 tercios coseno al cubo de teta, ¿ya? El 1 tercio sale porque integro el coseno al cuadrado como un coseno al cubo dividido en 3, ¿cierto? El C2 es por S2, y ese menos pasa a ser más porque al derivar yo el coseno, me queda el menos seno, y ahí me queda el menos seno que está ahí. Y me queda después menos un cuarto, perdón, un quinto coseno a la quinta de teta, evaluado entre 0 y pi, ¿ya? Bueno, ya al hacer toda esa evaluación dentro de estos términos, me queda que todo esto vale 6a dividido en 5, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, esa no es la respuesta, ¿ya? La respuesta es que el centro de masa, x barra, coma, y barra, es igual a 0,6a dividido en 5. Esa es la respuesta que yo debería dar si me están preguntando por el centro de masa. Y ahí la doy. ¿Ya? Entonces, esa es para la segunda. Y para la tercera, que me piden el momento de inercia del disco con respecto del eje tangente al disco en A, ¿ya? ¿Cuál es el eje tangente al disco en A? Es este de acá, ¿cierto? Este es el eje tangente, que es el eje X, ¿ya? Entonces, el momento de inercia del disco con respecto del eje tangente al disco en A, ¿ya? Voy a hacer acá los 3. Bueno, ese momento de inercia respecto al eje X, ¿ya? Es igual a la integral sobre el disco de, aquí va algo, ¿ya? Lo voy a colocar al tiro, por la densidad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va acá multiplicando? Bueno, cuando me piden el momento de inercia, que es el segundo momento, ¿ya? Respecto al eje X, o respecto a cualquier cosa en realidad, lo que va aquí es la distancia mínima que hay desde cualquier punto en el espacio hasta ese eje, ¿ya? O esa recta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me piden acá el momento de inercia respecto al eje X, ¿qué es lo que debería ir acá? Bueno, es esa distancia al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy parado aquí, ¿cuál es la distancia mínima que hay desde este punto hasta este eje? Es esto de acá, ¿cierto? ¿Por qué la distancia mínima? Porque, bueno, aquí también yo puedo sacar una distancia, pero esa distancia es más larga que esta de acá, ¿cierto? Y esa, acá también puedo sacar otra, pero es más larga que esta de acá. Esta de acá es la distancia mínima, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esa distancia? Esa distancia vale, bueno, precisamente lo que sale acá, aquí, ¿cierto? Y esto es el valor i, ¿ya? Entonces, acá lo que va es i al cuadrado,
¿Ya? De nuevo porque es respecto al eje X. Si fuese respecto al eje Y, entonces la distancia mínima que hay desde un punto al eje Y es X, ¿cierto? Que sería esto de acá. Ya, pero en este caso es respecto al eje X, entonces sería Y al cuadrado. Y bueno, hago exactamente lo mismo. Esto es igual a la integral entre 0 y pi de la integral entre 0 y 2a seno de teta. Y aquí va y al cuadrado, ¿cierto? Pero y vale r seno de teta. Entonces sería r al cuadrado seno cuadrado de teta. Por la densidad que dijimos que vale r por el jacobiano que es r. Entonces quedaría eso. En de r en de teta. Y esto es la integral entre 0 y pi de la integral entre 0 y 2a seno de teta de seno al cuadrado por r a la cuarta en de r en de teta. Ya, entonces ahora integro respecto a r, me quedaría un quinto la integral entre 0 y 2a, no, perdón, entre 0 y pi de seno cuadrado de teta por r a la quinta, evaluado desde 0 hasta 2a seno de teta, en de teta. Evalúo, me queda 2a a la quinta, pero eso es 32a a la quinta dividido en 5. La integral desde 0 a pi, y me queda seno a la quinta por seno al cuadrado, eso es seno a la séptima, en de teta. ¿Ya? Bueno, y aquí, bueno, el mismo truco. 32 a la quinta, quintos, la integral entre 0 y pi de seno de teta por, y aquí ¿qué me quedaría? 1 menos seno cuadrado, perdón, coseno, cuadrado de teta, pero ahora al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque me va a quedar 1 menos coseno cuadrado, eso es seno cuadrado, al cubo es seno a la sexta, y por el seno es seno a la séptima. ¿Ya? Entonces me queda esto en de teta. Bueno, y aquí desarrollamos este cubo de binomio, integramos, ¿ya? Y al integrar, lo que obtendremos será que esto vale 1024 a la quinta partido en 175. ¿Ya? Perdón si me salto todos estos pasos, pero en realidad no veo ningún valor pedagógico en hacerlo, ¿ya? Siendo que esto es análogo a lo que hicimos recién en el 2, ¿ya? Y eso era análogo a lo que hicimos en el 1 en ejercicios anteriores. Así que le doy directamente el resultado, pero los cálculos no son para nada complicados. Entonces llego a esto, 1024 a la quinta dividido en 175, que es precisamente la respuesta de la pregunta que me están pidiendo, que es el momento de inercia respecto al eje X. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Aún tenemos 20 minutos para hacer la cuarta, así que tiempo hay, ¿ya? Por si tienen alguna duda y me la quieren expresar, ¿ya? Bueno, si no, o si todavía no hay alguna duda y se le ocurre después, me avisan nomás. Vamos a avanzar entonces con el último ejercicio. El último ejercicio dice, se considera el sólido S descrito por esta superficie, ¿ya? Nos dice, asumiendo que la distribución de masa mu, ahora es mu, ¿ya? Al principio era rho, después delta, ahora es mu. Dentro de S está dada por 1 menos z, nos piden determinar la masa de S y la ubicación del centro de masa de S, ¿ya? Ahora estamos
en una superficie, ¿ya? Bueno, ¿cómo podemos proceder? Si se fijan, esto tiene una forma conocida, ¿ya? O se parece a algo que es bastante conocido, ¿ya? Y para que quede en esa forma que yo conozco, voy a reescribirlo, ¿ya? Aquí me queda, lo voy a escribir así mejor. Menos 2x por 1 menos z más y cuadrado menor igual a 0. Aquí puedo completar cuadrado, ¿ya? Y me va a quedar que x menos 1 menos z al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1 menos z al cuadrado. Ya, entonces yo les pregunto, ¿qué es esto de acá? Dado un z fijo, ¿ya? O sea, si yo me tomo un z fijo, cualquiera, entre 0 y 1, pero fijo, ¿qué me representa esta desigualdad acá? Un círculo. Un círculo, ¿cierto? Un círculo centrado en el punto 1 menos z, 0, z, porque de nuevo estamos fijando el z, y de radio 1 menos z, ¿cierto? Entonces voy a escribir eso. Para z fijo, ese z, que lo voy a denotar así, esto es la superficie S dado un z fijo, eh, representa un disco centrado en el punto de nuevo 1 menos z, 0, z, ¿ya? Porque de nuevo lo estamos fijando en z y esto es en el espacio, así que sería fijado centrado en ese punto, y de radio 1 menos z, ¿ya? Bueno, y ya vamos a ver por qué esto es importante, ¿ya? Entonces nos piden en primer lugar calcular la masa de S, de este sólido, ¿ya? Entonces, M, lo voy a escribir así como la integral triple sobre S de mu, ¿cierto? De x, y, z. En de v. Pero mu, ya sabemos cuánto vale. Mu es 1 menos z. En dv, ¿cierto? Ya. Bueno, ¿por qué hice este análisis? Porque si se fijan, z se mueve entre 0 y 1. Entonces a z ya lo tengo moviéndose entre valores constantes. Entonces yo puedo decir al tiro, puedo explicitar esta integral que está afuera para z, porque de nuevo ya sé que se mueve entre 0 y 1. Entonces z se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Y me quedan todavía dos integrales que son las de adentro, ¿ya? Pero estas dos integrales las voy a expresar como una integral de superficie, ¿ya? En R2. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué voy a estar integrando aquí? Sobre ese z, ¿cierto? Para un z fijo. Eh, y aquí vendría siendo la función de a integrar, que es 1 menos z, en d a. Ahora, porque depende de x y de y solamente, no de z. Porque el de z lo tengo yo acá afuera, ¿cierto? Ya. Pero como el z está acá afuera y esto de acá me depende solamente de z, entonces yo puedo sacarlo también de estas dos integrales y dejarlas acá. La integral entre 0 y 1 de 1 menos z ahora de la integral sobre sz en dA
por dz, ¿ya? ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque aquí, si acaso estos dos límites me dependen de alguna variable, esa variable va a ser z, ¿cierto? Pero ese z ya lo tengo acá, ya lo tengo afuera. Entonces, yo lo puedo expresar así, ¿ya? Y por eso yo lo escribí esta doble integral sobre esa superficie, ese z para un z fijo, porque si bien para cada una de estas integrales el z va a ser fijo, ese z yo lo voy a hacer correr acá, ¿cierto? Entre 0 y 1. Y así voy a estar integrando lo mismo que acá, ¿ya? Entonces, esta integral doble de acá adentro, ¿qué representa? O más que esta en específico, si cuando yo integro sobre una superficie en R2 y el integrando es 1, ¿qué es lo que estoy calculando ahí? Una pregunta un poco más conceptual. ¿Alguien sabe? Cristóbal, veo que está levantando la mano. Hace que hemos contestado en el chat. Ah, ya, perdón. El área, sí, claro. Muy bien, muy bien. Es el área, ¿cierto? Así como si yo tengo un volumen, integro sobre ese volumen y le integrando es 1, estoy calculando el volumen de ese sólido. Bueno, en este caso, en R2 es el área. Muy bien. Entonces es el área de ese Z. ¿Pero qué es ese Z? Es este disco, ¿cierto? Y yo sé cuánto vale el área de un disco, que es un círculo, al final y al cabo. Y como tiene radio 1 menos z, el área de ese disco va a ser pi por r cuadrado o pi por 1 menos z al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a ser, en definitiva, la integral entre 0 y 1 de pi, ¿cierto? Que era lo de acá, por 1 menos z al cuadrado, que vale esto, por 1 menos z. Pero eso es 1 menos z al cubo en dz. ¿Ya? Y bueno, integrar eso ya es bastante sencillo, porque lo de adentro es lineal, ¿ya? Y el cubo lo tengo afuera. Entonces yo puedo escribir esto como menos i, 1 menos z a la cuarta dividido en 4, ¿ya? Ese menos me salió por el menos que está dentro en el z. Entonces cuando yo derivo, esto me queda los 4, acá multiplicando se me va con ese, y me queda al cubo la derivada de 1 menos z, que es menos 1, se me va con ese, y me queda precisamente lo que tengo acá. Entonces sería eso evaluado entre 0 y 1. Y al evaluar, aquí si se fijan, en 1, esto va a quedar 0, así que chao, y me va a quedar menos esto evaluado en 0, que va a ser un cuarto por pi, y con ese menos me queda más. Entonces me va a quedar pi cuarto. ¿Ya? Entonces, esa sería la masa de, no del disco, sino que de toda esta superficie S, que es la que me están pidiendo. ¿Se entendió? Veo que alguien me escribió en el chat, pero no sé por qué se me está demorando tanto en abrirse el chat. Bueno, ahí cuando se abra, espero que sea un sí, ¿ya? Vamos a avanzar entonces con la última. Esta era la 1. Vamos a avanzar con lo que es la ubicación del centro de masa de S, que es el 2. Ya bueno, para el centro de masa, bueno, haciendo el mismo análisis de antes, si se fijan, aquí el centro de masa en la variable i va a ser 0, ¿cierto? Porque si yo reemplazo por menos i, aquí tengo la misma expresión. Pero respecto a x y respecto a z no lo sé, porque
aquí me queda positivo esto, así que me cambia, por lo tanto no va a ser 0. Y aquí también respecto a z, aquí me va a quedar más z, me cambia, así que no va a ser 0 tampoco. Así que tengo que calcular esas dos, mientras que ya sé que para la variable y eso vale 0. ¿Ya? Calculamos entonces el x barra y el y barra. Bueno, pero antes de calcularlo, lo que voy a hacer es utilizar coordenadas cilíndricas, ¿ya? Para poder escribir todo de una manera más sencilla, ¿ya? Entonces voy a utilizar coordenadas cilíndricas. X es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y z es igual a z, ¿ya? Pero no voy a utilizar estas coordenadas cilíndricas así como así, porque como ya vimos acá, son puros discos, pero son discos desplazados, ¿cierto? Son discos desplazados en 1 menos z unidades hacia el x. Así que lo que voy a hacer es aquí sumarle más 1 menos z, de tal manera que si yo reemplazo esto acá, en esta ecuación, me queda mucho más sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me queda, o sea, sigue satisfaciendo, porque me queda aquí x, pero esto es r coseno de teta, más 1 menos z, se me va con ese y me queda simplemente r coseno al cuadrado, más r seno al cuadrado, y sigue estando bien, ¿ya? Así que hasta ahí todo bien. Eso es para hacer más sencillo los límites del r, ¿ya? Pero como lo estoy añadiendo esta variable acá, tengo que recalcular el jacobiano, ¿ya? El jacobiano en este caso va a ser, bueno, la derivada de esto respecto a r, que es coseno de teta, respecto a teta, que es menos r seno de teta, y respecto a z, que es menos 1. Acá, la derivada de esto respecto a r, que es seno de teta, respecto a teta, que es r coseno de teta, y respecto a z, que es 0. Y aquí r, teta y z. Bueno, y al calcular este determinante, si se fijan, puedo calcularlo yo con esta columna, me va a quedar 0 por el determinante de esto, más, o sea, menos 0 por el determinante de esto, más 1 por el determinante de esto. Pero esto es R, ¿ya? Así que, bueno, el jacobiano no me cambió. Igual era necesario calcularlo porque bien pudo haber cambiado, porque no es exactamente lo mismo, así que igual había que hacerlo, ¿ya? En este caso dio lo mismo, que el jacobiano era R, ¿ya? Eh, ya, entonces con eso voy a poder calcular lo que es el centro de masa ahora de una manera más sencilla, ¿ya? El centro de masa respecto en la variable x es 1 sobre la masa de la integral, bueno, lo voy a escribir al tiro, es entre qué valores se mueve el ángulo. Aquí el círculo me está dando la vuelta completa, ¿cierto? Así que el ángulo se mueve entre 0 y 2pi. ¿Entre qué valores se mueve ahora em, el z? El z se mueve entre 0 y 1, y esos son constantes, así que lo puedo escribir al tiro. Y por último, el radio, que me tiene que quedar adentro, porque el radio se va a mover entre 0 y 1 menos z. ¿Ya? 1 menos z es el radio, y por eso yo lo desplacé, ya para que me quedara simplemente como 1 menos z. Si no, aquí adentro hubiese quedado un coseno o un seno jugando y no hubiese tan cómodo. ¿Ya? Entonces va a ser desde 0 hasta 1 menos z, que es el radio, ¿ya? Entonces también si se fijan, por eso la variable r tiene que quedar adentro, porque el z está acá, ¿cierto? No puedo hacerlo al revés. Y me queda entonces eso por x, ¿cierto? Porque estoy calculando el centro de masa respecto a x, entonces sería por x, pero x vale esto. R coseno de teta más 1 menos z. Por la densidad, que vale 1 menos z, por el jacobiano, que es r, en dr, en dz, en dθ. ¿Ya? Entonces, desarrollo esto, sería 1 sobre
m. Bueno, pero 1 sobre m ya lo calculé. Ya sé que m vale pi cuartos, entonces esto sería 4 sobre pi. La integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 menos z, de, bueno, y aquí desarrollando esto, todo este producto nos queda r cuadrado coseno de teta más r menos 2rz menos 2r cuadrado coseno de teta más z cuadrado r. Y esto en dr, en dz, en dθ. Ya. Entonces, al integrar esto, si se fijan, integramos primero respecto a r. Entonces esto me va a quedar r al cubo tercios, me va a quedar r cuadrado medios, me va a quedar r cuadrado, r al cubo tercios, y aquí me va a quedar r al cuadrado medios. Entonces esto va a ser la integral 4pi entre 0 y 2pi entre 0 y 1 de. Bueno, una vez integrado y ya reemplazando en esos valores, va a quedar aquí 1 menos z al cuadrado tercios por coseno de teta más 1 menos z al cuadrado medios menos 1 menos z al cuadrado por z más, no, perdón, menos z por, no, perdón, aquí este no era 2, este era z. Ahí sí. Z por 1 menos z al cubo dividido en 3 más z cuadrado por 1 menos z al cubo dividido en 2. En dz en dθ. No, en realidad esto está bien, esto era 2. Que es tan largo que no es difícil equivocarse. Ya, entonces, bueno, queda esto, ya queda gigante. Como se fijan, hay que desarrollar eso igual, o pueden factorizar y después desarrollarlo, pero en realidad es lo mismo. Después multiplicando, evaluando los límites entre 0 y 1 no es tan difícil, así que eh, esa evaluación va a ser sencilla. Y después en el ángulo entre 0 y 2. Bueno, y todo eso, desarrollar todo eso, debería resultar 4 quintos. ¿Ya? Ese es el resultado, ese es el centro de masa para la variable x. Y por otro lado, centro de masa en la variable z es, bueno, 1 sobre la masa, que ya dijimos que era 4pi, la integral entre 0 y 2pi para el ángulo, 0 y 1 para z, y 0 y 1 menos z para el r, y aquí vendría siendo por z, ¿cierto? Pero z vale z, por 1 menos z, que es la densidad de masa, por el jacobiano, que es r, en dr en de z en dθ, ¿ya? Bueno, y aquí al desarrollar todo esto, el resultado va a ser 1 quinto. Y con esto, entonces, el centro de masa x barra y barra z barra va a ser igual a 4 quintos, coma 0 por la simetría, coma 1 quinto en el eje, en la variable y z. Entonces, esa sería la respuesta, ese sería el centro de masa de la región. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Este es el momento.
O alguna duda respecto así como la materia para el control o lo que sea. Eh, ya. Bueno, entonces, ya saben que si les llega a surgir alguna duda durante el estudio o lo que sea respecto a alguna pregunta en específico o parte de la materia, lo que sea, me pueden preguntar, ya me hablan al número o por el grupo o un correo, ya, y yo les respondo, ¿ya? Bueno, eso sería la identidad de hoy. Mucho éxito en el control de este sábado, ¿ya? Que le vaya muy bien en todo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao, crack. Chao, que estén bien.